Amén, gloria al Señor. En su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Aleluya. Así que estamos viendo Apocalipsis y quiero decirle a la iglesia que en el Señor, Apocalipsis como ver Génesis nos debe llenar de gozo en el Señor, porque tenemos entendimiento, sabiduría de lo alto. Amén. Amén. Y no podemos estar desesperados, angustiados, sino al contrario, expectante por los tiempos venideros. Eso es Apocalipsis, el estar mirando, observando en el Espíritu, velando en todo momento. Yo vengo de una trayectoria de temores y de terrores de Apocalipsis, y eran uno de los temas que me daban miedo los cristianos, los creyentes, porque el Apocalipsis en la iglesia al lado de mi casa era terrible, era escuchar a Satanás por allí. Era el juicio final, era mañana, era cruzarse a la otra acera, era terrible. Pero al ser llamado al Señor a disfrutar de esta salvación, veo Apocalipsis y me lleno de gozo, de alegría. Y al mismo tiempo de responsabilidad con aquellos que todavía no creen. Amén. Amén. Así que Apocalipsis capítulo 20, el tema es el milenio y el reinado de Jesucristo en la tierra. Amén. Amén. Iglesia, amén, porque Él nos hace partícipe de aquello. El milenio y el reinado de Jesucristo en la tierra, con la iglesia, con todos los creyentes. Me gustaría que le mande un fag a su rostro de gozo, de alegría. Por la fe debemos comprender que eso es ya. Amén. Y ahí es donde se produce el renuevo en la iglesia, porque el Espíritu Santo está haciendo la obra que mejor sabe hacer, el hacernos parte de la obra de Dios. Así que vamos al tema, capítulo 20, versículo 1. Vi, dice Juan el apóstol, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Damos gracias al Señor en esta noche. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por estar en tu presencia. Señor, tú nos has convocado para ministrarnos de tu Espíritu, Señor. Recordarnos, Señor, los tiempos venideros, Señor, que son de plenitud de gozo, Señor. Que podamos tener nuestro corazón en esta tarde, Señor, compatible con el tuyo, Señor. Enséñanos tú, Señor, sabiduría, entendimiento, que podamos discernir, Señor, los tiempos. Apocalipsis no es un tema más, no es un libro, Señor. Al oír tu palabra, que podamos acercarnos a ti cada vez más y más, Señor. Gracias en esta tarde. Que tu palabra corra, fluya, sea glorificada en nuestras vidas. Que no solo podamos ser oidores, que podamos compartirla al salir de aquí con otros que no te conocen, Señor. Que tu gracia sobreabunde en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a hablar de 3 temas en este capítulo. El primero será el encarcelamiento de Satanás. El segundo será la recompensa y el reinado que tienen los creyentes con Cristo. Y a la vez las consecuencias que tendrán los incrédulos. Y por último, el juicio final. Así que vamos a ver un poco acerca de lo que el apóstol Juan ve, y ve lo que nosotros siempre hemos visto en la palabra de Dios. No nos debe ser algo extraño, porque tengo que decirlo, muchos escépticos dicen, no, solo habla en ese capítulo y en ningún otro sitio podemos comparar. Y los indoctos, como decía, ¿verdad? Pedro, que tuercen las escrituras, que no le dan la veracidad, que no quieren comprender, no quieren ser enseñados por el Espíritu. Cuando Juan habla y dice que es la revelación de Jesucristo, debemos prestar oído y nada más, y no sacar otras conclusiones que son contrarias
a su propósito, a la visión que Dios da para la iglesia, para los últimos tiempos. Versículo 1 dice que la orden viene de Dios para este ángel con una visión, con una cadena, dice para atar a Satanás. Nosotros podemos de una manera figurada entender con una cadena a quién va a atar. Cuando nosotros vemos en la Biblia, porque es importante verlo así, con una cadena se pueden hacer muchas cosas. Yo trabajo en la obra y claro, cuando tenemos conocimiento de ciertas cosas, como en este caso un ángel y una cadena, claro, yo en mi contexto de trabajo, de vida, me imagino, wow, con una cadena se pueden hacer cosas, pero atar a Satanás, ¿cómo será aquello? Entonces allí es donde entra la capacidad que Dios nos da de fe para comprender. Es exactamente lo mismo cuando leemos en Génesis. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra y nos basta. Y el Espíritu Santo nos da tal convicción que decimos amén. Es que no hay que buscarle. Dios hizo y ya Él tiene poder. Con su boca hizo las cosas. Cuando vemos aquí la orden de Dios a este ángel, esa cadena, llave para cerrar el abismo. El abismo y dónde está, quién sabe dónde está aquella cosa. Por eso es importante seguir desde el principio Apocalipsis para poder, muchas veces algunos están escuchando por primera vez el capítulo 20, pero es muy importante estar un tiempo, como que dice, rumeando, para hacerse con esos conceptos. Y es cierto, yo de no entender nada, hay cosas que por la fe usted la entiende y no las sabe explicar. Lo que yo entiendo que Dios capacita con tal poder superior al que Satanás tiene, el que domina los reinos, al que está en esta tierra influyendo. Este ángel venía con tal poder y capacidad para cumplir ese cometido de poder encarcelar a Satanás. Es decir, que el poder de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Él tiene control de todo. Por ello en esta noche tengo que decir a la iglesia, si una situación, si una enfermedad nos está agobiando, es importante saber que Dios tiene todo poder y capacita ¿para qué? Para sujetar todas las cosas. Amén. Y debemos estar siempre dispuestos. El dolor es grande, no lo soporto de noche, esto. El Señor es mucho más grande con su poder. Si Él te permite pasar por esos dolores, tienes que orar para que también te permita ese poder sobrenatural, más poderoso que lo que está produciendo esa enfermedad y puedas percibirlo. Amén. Así que ya que se manifiesta el dolor, la angustia, la desesperación, ¿cuánto más nosotros debemos esperar la capacidad, el poder de Dios? Cuando veo esta orden, esa visión de ir a por alguien con ese poder, vamos confiados. Y esto me viene a la mente la comisión a la iglesia. Y quiero hacer recuerdo de aquello, porque la comisión a la iglesia tiene que ver con una capacidad, con dones, con talento. Pero si miramos ahora alrededor, me gustaría que giremos el cuello para no hacer tanto esfuerzo. Cada uno de nosotros estamos comprometidos con esa comisión. Dios nos ha dado poder, autoridad para ir, para hacer. Lo sabemos de memoria. El ángel tomó el poder, la capacidad y ejecutó. Juan está mirando. Y necesitamos, hermano, por la palabra, refrescar un poco nuestra mente, nuestro llamado en el Señor, y decir, es verdad, Dios me ha dado capacidad como aquel ángel para hacer una gran obra, coger a Satanás con tal poder, con tal instrumento, llámese cadena, y llevarlo, porque no le va a decir, Satanás, venga de parte de Dios, venga niño, vamos para adentro. Con una cadena yo creo que es para envolverlo, empaquetarlo y llevarlo tranquilo. Porque es Satanás el que pone el desorden número 1. Y ahí vemos cómo Dios lo capacita con una cadena, con una llave para someterlo, para llevarlo. De la misma forma, veo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros en la iglesia. Solo que nos vamos distrayendo nuestro día a día y perdemos la comisión. Y por lo tanto no experimentamos el poder, la capacidad que Dios nos ha dado como iglesia, de poder testificar. Al igual que el ángel, Dios nos comisionó en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Y por ello es importante oír su palabra, corresponder, pedirle perdón al Señor como iglesia, porque estamos viendo, antes de esto vimos las iglesias, vimos la falta, vimos al Señor cómo los persuade con amor, cómo le muestra el problema, cómo quiere que se arrepientan para que vuelvan en sí a la misma postura de agrado al Señor. Pues Dios quiere lo mismo con la iglesia en esta noche. Que podamos reconocer es igual que al ángel. Me ha llamado a mí, pero ¿qué he hecho? Es que ya ni creo que tengo un instrumento de gracia como es las escrituras, más poderosa que la cadena. Es muy importante reflexionar sobre esto, iglesia, en la intimidad solo. Señor, ¿qué he hecho? Es cierto, exactamente lo mismo. Porque cuando Dios comisiona ciertamente, se ve y es evidente el fruto. Dice que así fue, encarceló, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Amén. Amén. Una comisión que podemos ver allí, y cada uno de nosotros vernos representado con la obediencia. Vemos al ángel, vemos la acción. Ahora, vamos a hablar más adelante de Satanás. Este capítulo habla mucho de Satanás. Y a veces como espirituales no nos gusta hablar de Satanás, porque a veces desconocemos realmente la raíz de todo de Satanás. A veces lo hemos conocido porque nos convertimos y salió un demonio de alguna persona. Decimos, wow, Satanás es poderoso, mira lo que ha hecho. Y a veces pues... Pero ciertamente aquí vemos cómo el poder de Dios en este ángel lleva a cabo esta acción, y así es por 1000 años. Aquí no hablamos de legión, hablamos de un ángel. Amén. Que nos habla de la capacidad de un creyente de poder saber que estamos enteramente capacitados en el Señor para desarrollar una obra con cualquier persona que no conozca al Señor. Amén. La orden vino, se cumplió su voluntad, como siempre hace Dios. Su orden siempre, su palabra siempre no vuelve vacía, conocemos de Dios. Por eso es que aquí no vemos regateos ni problemáticas, no salió y la ejecutó. ¿Cómo sería el poder que tenía este ángel para llevar a cabo esta situación con Satanás, de poder atarlo, de poder echarle llave en el abismo? Wow, hablamos de nuestra mente si nos ponemos a imaginar cómo sería aquello. Pero una cosa está claro, Dios tiene todo poder. Amén. Mire que esto es el futuro. Miremos al pasado como Dios no cambia. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El mismo apóstol Juan, en primera de Juan 5, 19, dice esto: el mundo entero está bajo el maligno. ¿Alguien ha visto a Satanás? Pero sus obras sí dan testimonio de él. Dice que el veredicto, el juicio, es porque engaña a las naciones. Hay una influencia, la vemos, cuando un país se enfrenta a otro. Hoy los atentados, vemos las injusticias y Satanás de atrás. No hace falta que podamos, mira, está aquí, hay una influencia constante. Dice el apóstol que el mundo entero está bajo el maligno. Si las autoridades de las naciones buscaran al Señor, vivieran bajo su temor, ¿qué diferencia, hermanos, habría? Pero el maligno ha influenciado en todo. Vemos los crímenes, tantas cosas, hermanos, y es Satanás obrando con su influencia. El apóstol dice, está este mundo bajo el maligno. Yo también vengo de las prácticas religiosas extremas. No sé si alguno se va a identificar conmigo. Me enseñaron a atar a Satanás.
Y yo lo ataba aquí, lo ataba allí, lo ataba por todos sitios. Yo no sé quién lo desataba porque lo veía siempre haciendo obra. Yo decía, ¿cómo son estas prácticas así religiosas? Y aquí dice que nadie lo puede atar. Escuche bien, dice Jesús, nadie puede hacer un pelo blanco o negro. Aquí hablamos de un poder de ángeles, de Dios, de poder, donde lo pueden sujetar, lo pueden encarcelar. Y muchas veces nosotros venimos de prácticas religiosas. Pareciera que funcionaría, estamos atando a todo lo que vemos por ahí lo atamos. Y a veces no hay sabiduría en todas aquellas cosas. Cuando leemos este capítulo nos damos cuenta del poder de Satanás, de su influencia, de cómo Dios trata aquí directamente con él. Por eso es que nos enseña la palabra como someteos a Dios, muy importante, obedecer es la única forma que Satanás huya de nosotros, porque estamos relacionados verdaderamente con Dios y Él no tiene parte ni arte con nosotros. Y no hay que atar ni nada, simplemente Él puede ver en nosotros nuestra relación con Dios, nuestra obediencia. Amén. Entonces es muy importante considerar aquello. Yo sé que muchos hemos aprendido oraciones de muchos, entre comillas, grandes predicadores, y atan y desatan y todo. Y claro, cuando vemos estas cosas digo, wow, parece que se contradicen las cosas. No, es que Jesús hacía y que, wow. Hablamos de cosas profundas, por eso es importante que el Señor nos dé discernimiento, que podamos tener realidad de aquellas cosas que nosotros vamos a ser parte y vamos a ver para poder andar sabiamente cada día, para discernir, para conocer mucho más su voluntad. Dice el apóstol Juan en el 2:15, refiriéndose al mundo y todas las cosas, dice, que hay en el mundo, las cosas pecaminosas que nos atraen, nos esclavizan. El 2:15, primera de Juan 2:15. El 15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El 16. Es decir, no todo lo que está en el mundo, porque a veces lo generalizamos todo. ¡Guau! Todo es malo. No, los placeres de la vida, el engaño, el mundo pecaminoso que nos atrae por los sentidos. Y vemos que Satanás influye allí, porque a veces, decía el pastor no hace mucho, nos referimos al mundo como que nosotros vengamos de la luna o de Marte. No habla del mundo, de ese ambiente espiritual en el cual estuvimos perdidos, de las tinieblas, donde opera Satanás. Es muy importante, hermano, que este milenio, el reinado del Mesías, en este único capítulo, estemos tiempo y más tiempo en él. Amén, ¿lo tenemos ya? Porque todo lo que hay en el mundo, mire, todo lo que hay en el mundo, no todo es todo siempre. Dice todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Está allí, siempre va a estar. Pero nosotros que somos persuadidos, que somos hijos de Dios, sabemos, percibimos las tentaciones. Siempre decimos, las tentaciones no es pecado, es caer en las tentaciones. Cada día usted, mientras más quiere santificarse en el Señor, siempre hay oportunidades, siempre hay ofrecimientos que quieren que vivas lejos de Dios. Aún en la iglesia, nos es contrario a veces venir, estar, pero como demos lugar, pues nos vamos, como quien dice, poniendo tibio. Y es importante estar reunidos, congregados, estando como hoy, escuchando solamente que Dios tiene todo poder y capacita y lo que Él ordena se cumple. Amén. Amén. Capítulo 4. Dice, y vi tronos y sentados sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Amén. El que creyere hasta el final, ese será salvo. Ezequiel viene a decirnos que el que ha practicado una vida de justicia y al final se cansa y vuelve otra vez a sus pecados antiguos, no se le contará la justicia que hizo antes. El profeta Ezequiel dice, el pecador que lleva una vida de pecado, pero escuchando la palabra se arrepiente, no se le serán contadas todas sus iniquidades, sino perdonadas. Hermano, van a haber sucesiones de acontecimientos que nosotros debemos estar persuadidos en aquello, en estar allí, en confesar la fe, en estar firme. A veces no estamos perseguidos ni nada, pero mentimos, pues es muy fácil mentir, porque no vemos el costo de una mentirilla. Pero realmente el tiempo que tenemos de gracia es para practicar realmente la santidad de Dios. Porque aquí lo leemos y pareciera, bueno, resucitaron los que pues pagaron el precio y no negaron a Jesús en la gran tribulación. Esos son dignos de poder reinar con el Cristo. Pero hermano, la gran tribulación no es la tribulación. Dice el apóstol que como nunca nadie ha visto ni se ha imaginado será esa tribulación de aquellos que han sido decapitados, de que han pagado un alto precio. Porque han decidido morir a la primera muerte que vamos a leer aquí. Ya no tienen parte en la segunda, ya no hay condenación eterna. Imagínense para lo que nosotros debemos estar preparados. Por eso es tan importante estar firme en el Señor siempre, sin decaer. Porque el diablo, ¿cómo anda? Dice, como león rugiente. Y nuestra firmeza tiene que ver con eso, con oír la palabra y estar persuadido y estar atento y estar orando, Señor, que yo sea útil para que otros puedan también compartir esto que va a ser glorioso en un tiempo futuro que ya es mañana, es pronto, dice el Señor. Y de ese pronto tenemos que estar hablando siempre en la iglesia. Yo desde que tenía 12 o 13 años escuchaba, el Señor viene, y algunos de mis familiares no eran creyentes y se partían de la risa. ¿A quién esperarán esto? Y se reían y se hacían la burla. Y yo escuchaba al pastor, los hermanos, el Señor viene pronto. Y a mí el corazón se me salía, yo era un niño. Wow, decía, y si viene, y es verdad, yo no sé, y escuchaba a todas. Hoy en día escucho, y yo mismo anuncio, el Señor viene pronto. Porque se trata de una convicción realmente que Dios deposita en nuestro corazón. Amén. Por ello, habla de estos hombres que van a reinar con Cristo 1000 años. Su sufrimiento, su humillación, será la exaltación que nunca jamás nadie experimentó. Amén. A veces nos dicen algo, nos critican o nos humillan y ¡guau! Queremos defendernos a tope. Cuando leemos estas cosas, de reinar, pero el precio que han de pagar es muy alto. Y como iglesia debemos practicar nosotros, no esperar que vengan estos tiempos tan difíciles. Si en lo poco somos fieles, dice el Señor, sobre lo mucho, mira cómo es el Señor de bueno. No dice sobre lo poco también te pondré, sobre lo mucho. Amén. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. Los que hemos aceptado al Señor, los que hemos muerto al pecado, ya no vamos a morir, no vamos a experimentar la segunda muerte eterna de condenación. Eso es lo que está diciendo. Vale la pena vivir para el Señor. Amén. Amén. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué situación, circunstancia está viviendo? Si al leer esto y tener parte con el Señor y estar expuesto al mundo entero con Él, eso es lo más glorioso que un ser humano puede concebir, puede vivir en su mente cada día con aquello. El Señor me ha hecho parte. ¿Cómo ahora voy a volver atrás? Si mirando lo que está delante me atrae y es pronto va a ocurrir. Amén. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¡Wow! Esto parece una peli de aquella de Hollywood, ¿no?
tanta intriga, bueno, ahora lo encarcela y ahora lo suelto y ahora ¿cómo es eso? ¿Cómo entender a Dios? ¿Qué es lo que está pasando aquí con el Señor? A ver, si lo encarceló y es tan maligno y anda turbando a las naciones, ¿cómo es que ahora después de 1000 años lo suelta? Y yo tenía entre sí pensando como niño, porque es importante razonar como niño, porque a veces vamos como tan intelectual imaginándonos cosas que a veces terminamos contradiciendo las Escrituras. Su sentencia fue 1000 años, y a los 1000 años va a salir. Y yo me imagino, hermano, que ese encarcelamiento no ha tenido que ser como aquellas pelis que vemos de Estados Unidos, aquellos criminales que lo están allí con medicamentos, están tratando de que pues una terapia puedan cambiar, o los violadores, o todo. Aquí, hermano, para el Señor mostrar la evidencia de quién es Satanás y sus obras, es que cuanto tiempo que esté preso y salga, él será siempre igual. Mire lo que hace. 1000 años encarcelado y sale. Y saldrá, mire, a hacer lo que mejor sabe hacer. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunir para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 1000 años le pareció poco. Ahora va, por hacer lo que sabe hacer siempre, a un lago de fuego y azufre, donde está el falso profeta, la bestia. Y yo decía estas cosas, wow, son fuertes. Sale, no podemos pensar que Satanás va a salir y se va a arrepentir. Wow, y ahora pues va a estar del lado del Señor. No, va a hacer lo que sabe hacer. Mire cómo es el Señor, porque tenemos que tener sabiduría y justicia de Dios. Pensando como humanos podríamos decir, wow, o algún incrédulo, Dios, ese Dios, ¿qué Dios es ese? ¿Acaso no es omnipresente, omnisciente? ¿Acaso no sabe que Satanás va a seguir haciendo de la suya? Mire la enseñanza tan extraordinaria para nosotros como iglesia. Dice que inaugura ese lago de fuego, la bestia, el falso profeta, Satanás ahora. Si seguimos leyendo, dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Dejamos por un momento a Satanás allí en el lago de fuego de azufre con un falso profeta. Vemos ahí un poquito para poder terminar la lectura y ver por qué el Señor nos deja ver todas estas cosas. Si eso le corresponde a él y a Satanás, si no lo sabemos, eso no. Pero el Señor siempre quiere edificarnos, siempre quiere sumar a nuestra fe. Amén. Dice que el apóstol ve a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No es que aquellos muertos que vio el apóstol eran petizos y otros eran grandes. Habla de los muertos aquellos grandes que pues fueron eminentes, fueron presidentes, reyes, personas importantes que tuvimos en estima. También estará la gente humilde, pobre, todos estarán allí, intelectuales, ignorantes, todos estarán delante de Dios un día. Compartí esto con un compañero de trabajo. Dice, wow, tengo que yo leerlo eso. Casi me has convencido, si yo soy católico, dice. Pues sí, estaremos delante de Dios y un libro que va a hablar por sí solo de nuestras obras. En el siglo pasado, nuestros hermanos evangelistas
En vez de acercar, a veces hacían huir a los con estos versículos tremendos. ¡Wow! Cuando tú escuchabas que si no te arrepientes hay fuego y azufre, ¡wow! No, me arrepiento ya. Pero eso duraba poco. ¿Por qué? Porque era algo impuesto, obligado. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos todas estas cosas que van a suceder y que los creyentes que no van a experimentar la segunda muerte, de que todos aquellos grandes y chicos, aquellos que hemos enterrado o hemos visto que entierran con honores, con todo, estarán un día delante de Dios. Y estarán delante de Dios con todos aquellos que también ni nos interesó cuando murieron o por qué murieron. Lo que está viendo el apóstol es maravilloso. Todos estarán delante de Dios como iguales, como criatura de Dios, un día. Allí estarán. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Se quedó vacío el infierno. Yo rápidamente me imaginé Titán y todos aquellos que han muerto, perecido en la guerra, que están en el mar olvidados, que no se supo cómo ni dónde buscarlo. Mire que Dios no se olvida de nadie. Todos vendrán delante de Él. Hay un libro que se va a abrir y que nos vamos a ver en Él por nuestras obras. Y nosotros en el tribunal de Cristo, los creyentes, nuestras obras que fueron producto de la fe verdadera. Y digo esto porque a veces estamos en la iglesia, pero no estamos realmente en la obra de Dios. Y luego nos vamos a encontrar con aquellas palabras, ¿y tú quién eres? Yo nunca te conocí. Si yo iba y cantaba, yo iba y adoraba, pero nunca hiciste un extra. ¿Quién eres tú? Eso es terrible ahí estando entre nosotros. Siempre hablamos con mi mujer de camino las cosas de Dios y siempre viene esa cuestión que algunos creyentes nos hacemos. ¡Wow! De verdad que nuestra vida cristiana es tan seria, es de ser tan responsable en todo momento, en cada minuto, que dice que cuando estemos en el cielo van a haber sorpresas. Allí habrá gente muy importante que nunca esperamos ver. ¡Wow! Así es ser, y lo vamos a ver allí delante de Dios. Y allí arriba vamos a ver a gente que esperábamos ver al hermanito tal y no lo vamos a ver. Eso será terrible. Y lo más extraordinario, que nosotros estemos para ver aquello. Y nos reímos y tal, y es una realidad. Como decía Ezequiel, tanto asistir a la iglesia y una decepción, nunca más venimos, porque no hemos tenido. La iglesia y la revelación somos cada uno de nosotros. Por eso oramos en el trabajo, levantamos las manos, vivimos la vida de Dios. O sea, la iglesia somos nosotros, esta es la congregación. Pero como a veces suponemos las cosas, olvidamos la realidad. No voy a la iglesia, no, si la iglesia somos nosotros. Vamos por el mandamiento de congregarnos, de compartir, de tener ese tiempo ágape con Dios. Pero la iglesia somos nosotros que debemos manifestarnos donde estamos como iglesia. Que la gente nos vea como iglesia, como hablamos, como cantamos. El otro día me dice mi mujer, te estaba mirando, del autobús te vi y un día parecías loco. Claro, porque yo voy cantando y tal. Y pues la gente si me dice mi mujer, ¿qué serán los demás que no me conocen? Ese está loco de verdad. Porque tenemos tantas situaciones y mejor canto al Señor porque estoy pensando tanto en esto y le quito la gloria al Señor y canto al Señor y a veces pues la gente interpreta mal las cosas. Pero loco para el Señor. Amén. Esperando en el Señor. La gente nos puede señalar, pero estamos cuerdos para con el Señor. Mientras más esperamos al Señor es cuando nuestra alabanza es profunda. Porque de verdad le esperamos y en nuestra angustia le adoramos porque esperamos su favor, su gracia en ese momento. Porque ya sabemos que mientras más nos afligimos, viene el que está por allí mirando a quién devorar y dice, guau, esta es presa mía, esta está en los temas contrarios y entonces nos oferta un abanico de. Pero como ya sabemos y estamos persuadidos por el Espíritu Santo, hacemos lo que al Señor le agrada. Amén. Amén. El mar devuelve a los muertos, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, claro, porque ya en el infierno, en el Hades, ya han salido los muertos, el Señor los ha llamado a su playa para que ese sitio venga también allí al abismo, al fuego y azufre. Se acabará. Dice,
Y este es el versículo del capítulo 20. Tome nota, hermano, póngaselo en la nevera, porque este es el versículo que a nosotros nos tiene que llevar a la derecha o a la izquierda. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, escuche, fue lanzado al lago de fuego. Recuerde que ahí está Satanás, el falso profeta, está la bestia. Ahora, ¿por qué vimos tantas cosas con Satanás y dónde fue? Hermano, creer o no creer hace la diferencia en los tiempos venideros. El que no estaba inscrito en el libro de la vida va a ir a pasar un buen tiempo de tormento con Satanás. Esa es la segunda muerte eternamente. Hermano, aquí el único versículo con tanta importancia que nos debe mover a anunciar el Evangelio. Que las personas puedan estar inscritas, porque sabemos dónde tienen que estar. Y Dios es justo y verdadero. Es paciente. Es grande en misericordia. Pero miren la realidad del mundo entero y de todo. En este versículo lo dice todo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso no es porque nunca escuchó el Evangelio. Será porque más bien se hizo la burla de él. Yo fui uno de aquellos. La ignorancia y la influencia diabólicas y todo. De ver un cristiano se me ponían los pelos de punta. Y ahora cómo me siento amado por los creyentes. Solo Dios puede hacer aquello. Pero todas aquellas personas que no estén inscritos, hermano, irán a parar donde está Satanás. De allí la importancia de que el Señor nos muestre cómo Satanás y cómo será y cómo se arderá. No, porque allí también pueden ir otros que dependen de nosotros, de la capacidad que pongamos en fuego, que podamos testificar, que no sea por nosotros ni por la oportunidad, que sea porque estamos persuadidos que hay un sitio que les espera a aquellos que no conocen al Señor. Que no nos pongamos tranquilos sabiendo que vamos a reinar con el Señor, sino que nuestra motivación sea eso, que Satanás no comparta. Mire que Satanás buscaba antes, ahora el mismo Señor que los va a llevar donde está Satanás. Y no lo podemos entender con la mente, pero ¿cómo puede hacer eso que Dios los ponga? Pues aquí la Escritura es fiel y verdadera. Y eso es para que nos mueva a que nosotros pongamos todo la capacidad que Dios nos da, ni siquiera nosotros, nuestra capacidad, la que Dios nos de persuadir a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Si entendemos este versículo, hermano, vamos a hacer lo correcto, vamos a sufrir por ese compañero de trabajo, por esta familia que no conoce a Dios, porque ahora sabemos no solo nuestra realidad, la realidad que le espera a ellos. Amén. Amén. Y su sangre tiene todo poder para vivificarnos. Voy a invitar a la iglesia que nos pongamos en pie, podamos dar gracias al Señor, podamos pedirle perdón, podamos ser otra vez revestidos de su unción, de su poder, de poder persuadir. Porque ahora el Señor nos muestra no solo dónde vamos nosotros, sino que Él es justo, nos muestra dónde van a ir aquellos que no le han recibido al Señor. Y de eso se trata este capítulo. Hay gente que dice, 1000 años, 1000 años es poco. 1000 años, no muchacho. Donde esté uno y donde esté otro es la diferencia, y nosotros podemos hacer la diferencia. Y no hay una honra más grande, hermano, de poder compartir el Evangelio. A veces gana, deseo, motivación nos falta, pero solo el Señor nos puede dar la capacidad de renovarnos. Recuerde que persuadió a cada iglesia en su tiempo en Asia y lo sigue haciendo con nosotros. Porque no escaparemos también si pretendemos estar y nuestra comunión aquí entre los cuatro que estamos felices. Cuidado, llega el tiempo donde se dice, ahora hay una nueva oportunidad por su palabra. Amén. Amén. Demos gracias al Señor.